Muy buenos días, amigos, compañeros, vecinos, hermanos de carne y sangre, hermanos de la fe, compañeros de trabajo, alumnos del colegio, alumnos de la iglesia cristiana. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo, mi amado Salvador. Ya saben quién soy yo, por supuesto, el profe Ramón, hablando de lo que más me apasiona, y no solamente hablando, sino poniendo en práctica esa palabra viva y eficaz. Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores, aún cometo pecados, pero ya no practico el pecado. Por lo tanto, aquí agradecido lo que el Padre Celestial ha hecho en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. Y entonces, ¿cómo callar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos sentido, de los milagros a diario, cotidianos que el Padre Celestial hace en nosotros? Hoy quiero traer, con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, pues una palabra de vida, de poder, una palabra de exhortación, de edificación, de consuelo, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Quiero ir allí con un tema que me ha dado el Señor y lo hago con temor, con temblor, pero con esa convicción de que esa palabra va a afectar su vida para bien. Amén. Allí en Mateo 16, 24 nos habla el Señor o nos hace una invitación. Si alguien quiere venir en pos de mí, cada uno coja su cruz, tome su cruz y sígueme. E ir a tomar la cruz de Cristo. El tema es entonces ser o no ser cristiano. Cuando vamos al Monte Calvario nos damos cuenta que allí están las tres cruces. En la cruz del medio es la cruz de mi Señor Jesús. La cruz de los lados de los malhechores, uno de ellos se arrepiente, le pide perdón a mi Señor y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro contiende y con el Señor, y uno de ellos le dice al otro malhechor: pero no tiene cuidado que nosotros estamos aquí en esta condición porque hemos cometido delito, hemos hecho lo malo. Es decir, ellos reconocen, y entonces esa cruz del malhechor se llama la cruz porque la paga del pecado es muerte espiritual, es muerte física, muerte eterna. Y la cruz de Cristo, eso lo encontramos allá en Juan 10:10, y la primera la encontramos en Lucas 23, versículos 39 y 40. Esa es la cruz porque. Pero la cruz de mi Señor Jesús la encontramos en Juan 10:10, cuando nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, la cruz de Cristo, la cruz allá, la cruz de mi Señor Jesús, es la cruz para. Ya cuando hemos recibido a Cristo como nuestro único y Salvador, Redentor de nuestras vidas, que hemos pasado entonces de muerte a vida, de tinieblas a la luz, de ser
criaturas de Dios a ser hijos de Dios, entonces el Señor nos dice que esa cruz es porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida en paz, vida en gozo, vida en bendición, vida en privilegios, vida de promesa, vida de gloria en gloria. Pero, ¿quiénes irán a tomar esa cruz, esa decisión de ser o no ser cristiano? Y esto, según la palabra, nos dice en Efesios 1, del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Es decir, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Este proceso se hizo primeramente en la eternidad. En 1 de Pedro 1:2, el apóstol Pedro dice allí también, elegidos según la presciencia, el conocimiento que Dios tiene por anticipado de todas las cosas, es decir, el futuro para Dios ya pasó. Eso es presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. ¿De cuál Cordero? Del Cordero inmolado. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? O sea, mi Señor Jesús. Apocalipsis 13:8 nos lo dice, del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Esto, repito, fue hecho en la eternidad. Y en Juan 15:16, el Señor nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Tremendo, queda uno sin palabras. Y todo esto es un proceso que tiene que cumplirse. Y cuando el Dios Todopoderoso dé la orden en el tiempo kairos de Dios, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Por eso hay personas que cuando oyen la palabra de Dios ya les reargulle. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el tiempo de Dios para esa persona. Unos nacen en el Evangelio, otros llegan al Evangelio de niños, otros llegan más tarde, otros, así el Señor cada uno. El Señor me trajo a los pies de Cristo hace como aproximadamente 12, 15 años y uno dice, no entiendo nada, pero es que toda la obra la hace mi Señor Dios Todopoderoso porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no depende, pero repito, todo esto se cumplió primeramente en la eternidad. Dice que los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28 al 30. Es decir, a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, dice después por allá, a estos justificó y a estos glorificó. Lo que me impacta es el verbo en tiempo pasado, es decir, en la eternidad. Todo se cumple en ese tiempo. El llamado trae aflicciones, padecimientos, adversidades, crisis, enfermedades, escasez,
Eso está asegurado, dice allá Romanos 8 del 17 y 18. Vendrán padecimientos, aflicciones, ¿sí? Pero no importa. En Juan 16:33, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, está garantizado, pero tranquilo que yo he vencido al mundo, le dice a sus hijos. Está esa certeza, esa seguridad. ¿Y quiénes van a tener todos esos padecimientos, aflicciones, tormentas, crisis, que se levantan los vientos contrarios? Todas las personas, todas, sean creyentes, no sean creyentes, sean ateas, no sean ateas, sean cristianas, no sean cristianas. Eso está en Mateo 7, 24 al 27. Allá dice que vendrán tiempos difíciles, vientos contrarios, ríos caudalosos, golpeará duro contra esa roca, o sea, contra esa familia, contra ese hogar, contra esa institución, pero esa familia, ese hogar no cae porque estaba fundada sobre Cristo la roca, o sea, sobre la palabra de Dios viva y eficaz. Tal vez seremos derribados, pero no destruidos. Y dice también ahí que para aquellos que construyeron su proyecto de vida en su manera, en su leal saber entender, en su inteligencia, en su parte académica, en su herencia, en su poder económico, en su poder político, y nunca tuvieron en cuenta la palabra de Dios para edificación de sus vidas, también vendrán las crisis, las enfermedades, las tormentas, los padecimientos, las aflicciones, y esa casa que fue construida sobre la arena será grande su ruina. Eso lo dice Mateo 7, 24 al 27. O sea, es para todos. Pero para los hijos de Dios, Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Todo. Filipenses 4:12. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el que pelea por nosotros la buena batalla. El Dios Todopoderoso, el Dios de gracia, en 1 de Pedro 5:10 lo dice, que nos perfecciona, que nos afirma, que nos fortalece y nos establece en el caminar cristiano, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, majestuoso y soberano. Y entonces el Señor coloca ese anhelo en nosotros, esas ganas, esa pasión, ese fervor, ese deseo, ese anhelo de clamar, de orar, de buscar las cosas de Dios, porque el Señor coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, para que el Señor, que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con las mismas palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. Aquí no entran los rezos mecánicos, aquí no entran las oraciones mecánicas, aquí son con las palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. Por lo tanto, la palabra de Cristo debe morar en nosotros, porque esa es la que nos da vida y vida en abundancia. El Señor nos da la fuerza como la del búfalo, dice por allá Salmos 92:10. Y en primera de Juan 4:23 dice que en el perfecto amor echa fuera todo temor. Es decir, que el perfecto amor saca el temor, y al sacar el temor nos da la valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 9.
Y luego nos dice, como en Josué 1:9, esfuérzate. Él nos da la fuerza. Y sé valiente. Él nos quitó la cobardía. Todo lo hace el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde tú vayas. Eso es una garantía que el Señor nos muestra allí. Por lo tanto, debemos tomar la decisión de ser o no ser cristiano. Allí el apóstol Pablo nos da esa decisión. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me tengo que avergonzar de que soy cristiano. Entonces la decisión de ser cristiano o no ser cristiano también me lleva a no negarlo, como lo que le pasó a Pedro en Juan 13:38. Dice uno, no puede ser. Pero mi Señor Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Cómo negamos al Señor? Con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar, de creerle o no creerle. Eso es bastante difícil. Por eso debemos ser o no ser cristianos. Pero es difícil, no. Porque si la vida cristiana cuesta más una vida sin Cristo, entonces sí vale la pena tomar la decisión de ser un buen cristiano. Pero siempre lo hacemos con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso, reconociendo que yo voy a culto, pero que mi cuerpo es un culto vivo, santo y agradable. Que yo voy al templo, pero que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que yo voy a la iglesia física, los ladrillos, techos, tejas, ventanas, pero cuando yo salgo, yo sigo siendo un miembro de esa iglesia cristiana, del cuerpo de Cristo, en la cual Cristo es la cabeza visible. Que yo me postro en un altar allá de la iglesia, pero que en mi corazón yo tengo un altar allí a solas en mi corazón para hablar con ese Dios supremo de majestad, de gloria, de poder, de amor, de misericordia. Así que la decisión es ser o no ser cristiano. Y le pedimos todos los días al Señor que necesitamos siempre de la ayuda, del poder, del Dios Todopoderoso para caminar, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice mi Señor Jesús, sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, porque hay un solo Dios y un solo mediador, intercesor entre Dios y los hombres, a mi Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Y es que todas las cosas por Él, en Él y para Él fueron hechas por medio de Cristo. Colosenses 1, del 16 al 18. Todo porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es el Espíritu
vivificante que habita en usted y habita en mí, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso el verdadero cristiano se margina de polemizar contiendas politiqueras o políticas de izquierda o derecha. Estamos en Cristo para clamarle al Dios Todopoderoso. Amén. Él hace la obra en nosotros. Oh, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Amén.